Les saludo con la paz del Señor, estimados hermanos y audiencia que me están escuchando en esta hora. Habíamos hablado la vez anterior acerca de lo que era el evangelismo, ¿no? De que Jesús les enseña que tienen que ir a predicar, a llevar la palabra, a anunciar, a declarar, a pregonar, proclamar y publicar el evangelio, que es la buena noticia, ¿no es cierto? Qué hermoso y qué maravilloso que es, porque Jesús le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso está en San Marcos 16:15. Y vimos cómo llevar el mensaje, en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la persona? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Cristo? ¿No es cierto? Pero hoy vamos a ver la segunda parte de esta palabra, con la misma cita, ¿no? San Juan 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bien, en esta segunda parte nosotros vemos que Jesús comisiona una tarea a los 120 discípulos que quedaron en ese momento. 12 le seguían durante su estadía acá en la tierra, podríamos decir, ¿no? Mientras que él estaba acá en la tierra, sus discípulos originales eran 12, ¿no? Los que él llamó. Pero cuando él asciende a los cielos quedan 120 en aquel lugar. Entonces le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? A llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo, donde se muevan, donde caminen. Es el trabajo que Dios le dejó a la iglesia a través de Jesucristo. Pero sabemos que para cualquier tarea primero tenemos que capacitarnos. En una fábrica, cuando vos entrás a trabajar, ellos te enseñan, te ponen una máquina. Por ejemplo, te digo mi experiencia personal. Yo trabajo en una metalúrgica. Cuando yo llegué por primera vez a una metalúrgica, lo primero que hicieron fue mostrarme cómo se hace. Me capacitaron, me enseñaron cómo hacer el trabajo, para que después ellos me puedan tomar una prueba. En sí, realmente nosotros sabemos que para hacer cualquier tarea primero tenemos que capacitarnos. No puede una persona usar una sierra de carpintería, por ejemplo, sin saber previamente cómo prenderla, por ejemplo, o cómo poner alguna medida, o cómo cambiar la hoja si se desafila, etcétera, ¿no? Tenemos que tener una capacitación, tenemos que tener un proceso de aprendizaje primero. Jesús capacitó a sus discípulos, es por eso que les encomendó el mensaje, la tarea de trabajar y predicar el evangelio. Ahora bien, digo semejante, porque ellos debían ser los primeros en decirle al mundo entero que Jesús había resucitado, y no iba a ser una tarea fácil, porque muchos iban a tratarlos como locos o herejes, y a muchos los iban a matar. Eso es cierto. En Hechos capítulo 7, versículos 51 a 56, encontramos un discípulo que perdía la vida por predicar a Jesús. Este es Esteban. Pero Esteban no tuvo miedo, gloria a Dios. Él no tuvo miedo, sino que predicó a Jesús resucitado. En este mismo libro de Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22, acá en este mismo libro encontramos que arrestaban a Pedro, a Juan, por predicar a Jesús y por la sanación de un cojo. Los encerraron a la tarde y al otro día los juzgaron y amenazaron para que no predicasen más en el nombre de Jesús. Mire qué proceso, ¿no?, que tuvieron que tener que haber pasado ellos para que después esto no les afectase en su vida y en su labor como predicador. Qué preparación tuvieron que tener ellos para que en estos momentos, ¿no?, para que en estos momentos, así como a Esteban, lo agarraron, lo apedrearon, hasta morir. Él no tuvo miedo. Cuando a él lo enfrentaron y le preguntaron cuál era la razón por la que él predicaba, él les empezó a hablar de Jesús, les empezó a hablar que él había resucitado, y que le empezó a mostrar que por las Escrituras él era el Mesías, que habría de venir, dice la palabra de Dios.
y lo trataron de hereje, lo mataron a piedrazo. A Juan y a Pedro, por ejemplo, como habíamos dicho, a ellos nos metieron presos por predicar a Jesús, por predicar al Salvador. Y los amenazaron para que no predicaran más. Esa es una cosa de loco, pero es una realidad. Pero ellos no tuvieron miedo ni callaron, sino que les dijeron a los sacerdotes que ellos obedecían a Dios y que no se callarían. Lo que habían visto y oído no se podían callar. Eso es lo tremendo, eso es lo maravilloso, saber que ellos no se iban a callar por lo que habían visto. Qué hermoso es este momento donde uno tiene esa convicción firme en el corazón de saber que Jesús es el Salvador. Jesús es aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Jesús es aquel que fue a la cruz, murió y resucitó para darnos vida eterna. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 1, Saulo perseguía a los cristianos. A muchos metió en la cárcel, a otros lograban escapar, a otros los mandaban a matar, ¿no? Pero ¿se quedaron callados? No se quedaron callados. Siguieron predicando. En el capítulo 8 de Hechos encontramos cuando Saulo de Tarso esparce a la iglesia, ¿no? Agarra y lleva a la iglesia a Judea, a Samaria, a Jerusalén, separa a todos. Pero la Biblia dice que ellos iban predicando el Evangelio por donde estaban. No se callaban, no tenían miedo, sabían que lo iban a matar. Sabían que su cabeza tenía precio, pero ellos seguían predicando. Eso es lo que les daba esa fe y esa convicción, ¿no? De que si Dios estaba con ellos, no importa a Saulo de Tarso lo que le podía hacer, sino que al contrario, eso es lo importante, tener esa convicción. Pero ellos pasaron un proceso, y es lo que decimos desde el comienzo, ellos pasaron un proceso, ellos pasaron un aprendizaje con Cristo. Ellos con Cristo pasaron no solo 3 años y medio de que Jesús les hablaba y les hablaba y les hablaba, pasaron muchas cosas de por medio, como por ejemplo la confrontación que tuvo hacia Pedro cuando le dijo: apartate de mí, Satanás, porque vos no tenés la mira en las cosas de Dios sino en la de la tierra. ¿A quién le hablaba? ¿A Pedro? No, le hablaba al diablo. Pero ¿cómo lo toma Pedro en ese momento? La Biblia no dice, y Pedro se enojó y lo empujó, lo insultó, pero ¿qué impacto habrá causado dentro de él esa palabra que Jesús proporcionó en ese momento? O cuando Jesús lo trata incrédulo en el capítulo 14 a Felipe, cuando le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocés, Felipe. O en muchas oportunidades cuando a Tomás lo trata de incrédulo. Tomás dijo: si yo no veo, no creo. Jesús le dijo: vení, toca mi costado, meté la mano en mi costado, en la vida de mi costado, fíjate lo que tengo. En el capítulo 9, versículo 1 al 19 de Hechos, Saulo relata cómo se convierte. Enseguida comenzó a predicar y lo querían matar. Cómo él tuvo un encuentro con Jesús en el capítulo 9, versículo 1 al 19, ¿no? Él se convierte, y en el libro de Hechos 9, 20 al 25 relata que Saulo empezó a predicar y ya lo querían matar. Mire lo que era la labor que tenían estos hombres. En Hechos 12, 1 al 5, acá vamos a ver otro triste ejemplo donde otro discípulo pierde la vida. Jacobo y Pedro es echado a la cárcel, pero un ángel lo libera. Así como esto hay muchos, por ejemplo, que si nos ponemos a contar estaríamos mucho tiempo, pero con estos ejemplos que vimos nos bastó para ver la fe y la firmeza de estos varones que nada los detuvo.
Siguieron firmes en su labor y cumplieron su labor hasta el fin. Esa convicción, esa firmeza, esa entereza, no dejaron que nada los hiciera desistir o abandonar su tarea. No fueron cobardes, incrédulos, no dijeron, a mí me parece, yo pienso, yo opino. Ellos siguieron firmes hasta el fin, hermano. Pero ¿cuál era su firmeza? ¿Cuál era su sostén para ellos seguir firmes? Cristo era su firmeza. La fe en la enseñanza que Jesús les había dado los llevó hasta el fin. ¿Cuál era esa enseñanza? En San Mateo, capítulo 10, versículo 37, Jesús les enseña que debía estar Él en primer lugar en nuestro corazón. Debemos tener a Jesús primero, antes que nuestros padres. Por ejemplo, Él dice que aquel que no deja padre, madre, esposa, hijos, no es hermano o hermana, dice, no es digno de mí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo dice? Es una figura de autoridad. Por ejemplo, un padre, una madre, una esposa. ¿Por qué? Porque es fácil cuando nosotros obedecemos a Dios por encima. ¿Por encima de qué? Por encima de mi papá, por encima de mi mamá, por encima de mi esposa, no. Si Dios te llamó y estás plenamente convencido de que Dios te llamó, Él tiene que estar primero en tu corazón. Él tiene que estar primero en tu vida. Él tiene que ser el sostén de tu vida. Él tiene que ser el sostén de tu esperanza. En Él tiene que estar depositada toda tu confianza, toda tu fe, todas tus cosas, tus visiones, todos tus emprendimientos, todo lo que vos quieras hacer. Porque si yo sirvo a Dios y cuando mi papá me dice, ahora porque vos servís a Dios, yo no te quiero ver más acá. Y en Navidad no te quiero ver, y en mi cumpleaños no me vengas a saludar, ni el Día del Padre tampoco, ni etcétera, o el Día de la Madre, o en fin. Nos vamos a poner triste, nos vamos a poner a llorar, y como papá me dijo así, mamá me dijo así, yo ahora voy a dejar de servir a Dios, porque si no, no puedo, porque papito o mamita no me dejan, o me desprecian. No, mire lo que pasaban estos hombres. Estos vivían presos, lo vivían castigando por predicar el Evangelio. Lo vivían prácticamente en una tortura. Pero ¿qué los llevó a ellos hasta el fin? ¿Cuál era su firmeza? ¿Cuál era su confianza? Que Jesús estaba con ellos. Si Jesús le había dicho que estas cosas iban a pasar y seréis aborrecidos, dice, por causa de mi nombre, los entregarán a tribulación, y cuántas cosas Él les dijo, lo que iba a pasar, se los dijo, pero ellos siguieron. ¿Por qué? Porque su fe estaba fundamentada en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. ¿Qué influía más? Pedro tenía familia. ¿Cuántos discípulos eran que tenían familia? Sin embargo, lo dejaron todo, no eran unos insensibles, pero ellos habían sido escogidos para esa tarea. Ellos podían haber dado un paso atrás, pero no lo hicieron. Siguieron firmes, siguieron aferrándose al plan. Por eso es que tenemos que tener en cuenta, o que nuestra esposa nos diga, así que vas a la iglesia, bueno, ahí tenés todos tus petates allá afuera, ahí tenés la valija con todas tus cosas, andate, no te quiero ver más. O es Dios o soy yo. Jesús dijo que todo aquel que no deja padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, por causa de mí no es digno de mí. La decisión siempre tiene que estar en Dios. Dios no va a permitir que tu esposa te abandone. Dios no va a permitir que tu esposo te abandone. Eso ponele la firma. Si tu confianza está en Él, todo va a pasar. Por eso que tengamos confianza, tengamos ánimo. El Señor quiere ocupar esas áreas para poder tener el control de nuestra mente y sentimientos más fuertes para que su trabajo en y por nosotros sea perfecto.
Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. A vos te invitan a un lugar a predicar. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Y vos sabés que más tardar 9:30 en tu casa están comiendo. Y tu mente no va a estar 100% en la palabra. ¿Por qué? Porque ya 9:30 está comiendo. Calculás que son 8, te entregan a predicar 8:30, 9:30 vas a estar más o menos, vas a estar terminando la reunión, y vas a estar especulando y te vas a ir corriendo y tu mente no va a estar en el propósito. Tu mente, tu corazón, tu alma, si vos crees que Jesús te llamó para alguna tarea, tiene que estar siempre ahí, centrada en Dios. Dios sabe cómo hace todas las cosas. Por ejemplo, en el versículo 38 el Señor nos pide que tomemos decisiones siempre a su favor. Por más duro y doloroso que sea, debemos hacer lo que Él nos manda, porque Él es el camino, nuestro ejemplo de vida, nuestro ejemplo a seguir. Y si Él dice amaos los unos a los otros, tenemos que esforzarnos para lograr con su palabra. San Juan 15:12. Ahora sí, para ir cerrando esta segunda parte, tenemos que conocer y saber bien el plan de Dios para con nosotros. Él quiere transformar nuestra vida por medio de la palabra. Él quiere que nosotros a través de la palabra alcancemos una estatura para poder ser portadores de la bendición. Cuando nosotros llegamos necesitamos la bendición, pero cuando nosotros ya estamos en el camino y vamos transitando este camino, Dios nos quiere ir formando con su palabra para que nosotros seamos portadores de la bendición y podamos llevar la bendición. Qué lindo sería, por ejemplo, hacer milagros como hacía Pedro con la sombra, sanaba a los enfermos. Esa famosa canción por la sombra de Pedro sanaba a los enfermos es real, está escrito en el libro de los Hechos. Él sanaba, Dios hacía milagros a través de los discípulos, pero ellos tenían una convicción. Para ellos era Dios y Cristo y nadie más. Y que Dios nos ayude y nos fortalezca para seguir adelante en este plan que Él trazó para nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que Dios los bendiga y bueno, brevemente nos estaremos otra vez comunicando a través de la palabra para ver la tercera parte de lo que es el evangelismo. Dios los bendiga.